Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura de la profecía de Amós. Amasías, el sacerdote de Betel, dijo a Amós: vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá, gánate allí la vida y profetiza allí, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del rey. Amós respondió a Amasías: yo no soy profeta, ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve a profetizar a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso.
Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos, reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo una sola cabeza, que es Cristo. En Él, nosotros, los que hemos puesto nuestra esperanza en Él, hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano para hacer alabanza de su gloria, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad. En Él, ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación, y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para la alabanza de su gloria. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Ellos fueron a predicar exhortando a la conversión, expulsaron a numerosos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Hemos escuchado en la primera lectura unos versículos del capítulo 7 de la profecía de Amós. Es uno de los profetas menores que se llaman en el Antiguo Testamento, no porque sean menos importantes, sino porque su escrito tiene menos extensión. Son profetas que han tenido una obra escrita más breve, frente a otros profetas que se llaman mayores, Isaías, por ejemplo, cuya obra es muy grande, muy extensa. Sin embargo, esa distinción no tiene tanto que ver con la importancia y con la fuerza que el profeta despliega en el ejercicio de la misión que Dios le ha encomendado. En el caso de Amós, unos 8 siglos antes de Cristo, contemporáneo también de Isaías, Amós, como nos dice aquí, era un pastor, un cultivador en el reino de Judá. En ese tiempo el pueblo de Dios estaba dividido en 2 grandes reinos, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Amós pertenecía al reino de Judá y tenía un oficio que no era el oficio profético, no pertenecía a ninguna escuela ni comunidad de profetas, sino que era simplemente un pastor, un cultivador.
Y Dios lo llama a ser profeta. Lo llama y lo envía. Es lo mismo que leemos en el Evangelio. Jesucristo hace lo mismo con los apóstoles. Los llama y después los envía. Y los envía con poder. Con un poder que no es el poder meramente humano, sino el poder de Dios en ellos. Y por eso Israel persigue a los profetas. Aquí tenemos en estos pocos versículos de la parte central del libro de Amós el rechazo que contra él se ejerce en el reino de Israel. Amasías, sacerdote de Betel, le dice a Amós: vete de aquí, refúgiate en el país de Judá, gánate allí tu sustento. Tanto el sacerdote como el rey en el reino de Israel rechazan al enviado de Dios, rechazan al profeta. Y el rechazo y la persecución a los profetas, a los enviados de Dios, es muy grave porque no es un mero rechazo a una persona determinada, sino es un rechazo al mensaje que ese profeta lleva. De allí la gravedad. Y de hecho, Amós, si uno lee la profecía, no es muy larga, pero tiene una enorme intensidad, una fuerza, despliega una fuerza enorme contra todas las naciones, predica contra todas las naciones representan a los enemigos de Dios simbólicamente y a veces incluso hasta físicamente, porque atacan al pueblo de Dios para destruirlo, y también contra Israel y también contra Judá. Prácticamente en la mirada de Amós no parece haber nada rescatable en el mundo entero. ¿Por qué? Porque es un mundo que se ha apartado de Dios. Este es el gran mensaje. Es un profeta que habla muchos siglos antes de Cristo y sin embargo tiene una actualidad muy grande. Habla de una pérdida de la palabra de Dios. Dice: llegarán días en los cuales el pueblo perecerá de hambre y de sed, pero no de hambre y de sed de pan y de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era un pueblo que se acostumbró a rechazar la palabra de Dios y va a rechazar a quien es la palabra en sí misma, nuestro Señor Jesucristo, que es lo que vemos en el Nuevo Testamento. En ese tiempo el reino de Israel era muy próspero, socialmente, políticamente, económicamente, muy poderoso, y eso se prestaba para grandes injusticias que Amós va a denunciar. Por eso no lo quieren a Amós, no quiere a aquellos que gobernaban, tanto el sacerdote como el rey, no quieren escuchar su palabra. Les molesta la denuncia de ese pecado, que tiene la forma de esto, de denuncia contra injusticias sociales, pero en realidad hay algo más profundo, que es lo que Amós les dice, y es que esas injusticias tienen una raíz, que ese es el alejamiento de Dios. Es un diagnóstico muy perfecto de la situación y muy válido también para nuestro tiempo, donde vemos tantos problemas de muchas índoles, sociales, políticos, económicos, de toda índole. Y a veces nuestra mirada no va más allá y es necesario trascender lo que vemos y ver las raíces de lo que realmente pasa. Y es el olvido de Dios, es expulsar a Dios. Esta persecución que todos los profetas sufren es una persecución histórica que llega hasta nuestros tiempos y que durará hasta el fin de los tiempos. Porque es un mundo que no quiere escuchar a Dios. Y un mundo que no quiere escuchar a Dios no puede andar bien. Y toda solución será precaria en la medida en que no se reconozca la presencia de Dios y no se cumpla su voluntad. No puede andar bien un mundo así. Y por eso en el Reino del Norte va a pasar lo que Amós había anunciado. Tiene mucha fuerza su profecía y se cumple. Frente a esa prosperidad que parecían aquellos hombres de Israel no tener ningún problema, tener seguridades, el dinero, el poder que da seguridad, sin embargo era absolutamente precaria. Y es muy interesante también porque es la época en la cual la profecía se empieza a poner por escrito y los profetas empiezan a descubrir, inspirados por Dios, de que el problema de Israel no tiene solución humana,
Hasta el momento los profetas aconsejaban más bien a los reyes sobre qué hacer, cómo proceder en situaciones concretas. Muchísimas veces, en la mayoría de los casos, no eran escuchados tampoco, pero a partir de Amós se da un cambio muy grande, que es se empieza a poner por escrito para que quede constancia, para que quede grabado, para que conste a las futuras generaciones, pero además porque la denuncia ahora es mucho más radical, como si dijeran: Israel no tiene remedio, este pueblo no tiene remedio, cualquier remedio que se ponga es muy precario, muy efímero, no dura. ¿Por qué motivo? Porque advierten, bajo la inspiración de Dios, el verdadero problema, que no es una decisión más o menos prudente, más o menos adecuada, una ponderación de unas circunstancias que puedan ayudar al pueblo de Dios, sino que el problema es que es un pueblo que abandonó a Dios, un pueblo que puso distancia con respecto a Dios, un pueblo de Dios. Ese es su nombre, que rechaza a aquel que precisamente lo ha constituido como tal. Y por eso Amós, aquí no lo hemos escuchado, pero va a profetizar la caída de ese reino, y va a suceder no tanto tiempo después. El reino de Israel va a ser destruido, los asirios lo van a desterrar y nunca se volvería a reconstruir. Se cumple lo que Amós había señalado. Por este rechazo a Dios, en definitiva. Todo esto es interesante entenderlo a la luz de lo que nos plantea el Evangelio de hoy. Jesús llamó a sus discípulos y los envió dándoles poder sobre los espíritus impuros, que son los espíritus que nos apartan de Dios en todo sentido. El gran proyecto de nuestro enemigo es apartarnos de Dios, como sea. Y entonces la misión de los apóstoles, ¿qué es? Es reconciliarnos con Dios. Esa es la misión de la Iglesia. Jesús los llamó y los envió. Es lo mismo que hacía Dios en el Antiguo Testamento con los profetas, incluso con una fórmula muy singular que decían: la palabra de Dios llegó a tal profeta y éste dijo tal cosa. Una fórmula que aparece muchas veces. La palabra de Dios llega y eso hace que el profeta hable. Acá la palabra de Dios es Jesucristo, y eso hace que los profetas, que los apóstoles no solamente prediquen, sino que prolonguen la obra redentora de Cristo con la gracia, reconciliando a los hombres con Dios, no solamente pronunciando una denuncia contra el pecado o un anuncio de salvación, sino ejerciendo eso mismo que Jesucristo hace, para lo cual vino al mundo. Pero hay un último detalle que es también muy importante de tener en cuenta, que es lo que con mucha frecuencia el Evangelio hace con afirmaciones muy sencillas, muy simples, muy al pasar, pero que dicen mucho más. Jesús llamó y envió, estos dos verbos. Llamó es llamar junto a sí. Los llamó para que estuvieran con Él. Otro de los evangelios lo dice más explícitamente. No es la mera convocatoria, no es que Jesucristo simplemente elige a los 12, bueno, estos son los apóstoles y ahora les encomiendo esta misión, que hagan tal cosa. No es el mero encomendar una tarea, sino que la tarea fundamental es estar junto a Cristo. Los llamó junto a Él. Y por eso no son dos momentos sucesivos, sino que lo fundamental es estar con Cristo. De allí se deriva todo lo demás. Si no puede pasar que esa predicación, ese anuncio, esa misión, es un evangelio muy misional, se convierta en la predicación de uno mismo, o en exhortaciones puramente humanas, o en cosas de este mundo, o terminar viendo las cosas de este mundo solo con ojos temporales y sin la fe. La prioridad está en este estar junto a Cristo, en estar unidos a Cristo. Y entonces sí, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, tiene sentido. Jesús los llamó para que estuvieran con Él y los envió. Aquel que está realmente con Cristo da testimonio necesariamente de su vida, porque se da cuenta del tesoro que tiene.
y quiere que los demás lo tengan. En las parábolas de la misericordia, 3 parábolas de la misericordia de San Lucas, una vez que la oveja perdida vuelve o la dracma perdida se encuentra o el hijo pródigo retorna, hay una celebración, una alegría, un banquete, compartido con amigos y vecinos, nos dice. Esa es la misión de la Iglesia. Pero para eso debemos estar convencidos y percibir realmente ese tesoro que todos nosotros, cada uno de nosotros tiene en su corazón, que es la presencia de Dios. Pidámosle a Jesús entonces que nos conceda vivir muy cerca, íntimamente unidos a Él, así como está Él con el Padre. Jesucristo dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. En el primer versículo del Evangelio de San Juan nos dice que el Verbo estaba junto al Padre. Usa una expresión muy similar a esta, como mirando al Padre, como mirándose mutuamente, como en ese diálogo sin palabras, de aquellos que se miran a los ojos y se aman. Eso es una imagen muy pálida, por supuesto, de esta realidad inefable que es la Santísima Trinidad. Pero ese es el modo de estar, por decirlo humanamente, entre el Hijo y el Padre. Y así debe estar el cristiano con respecto a Dios, contemplándolo para que de esa manera percibir su presencia en nuestra vida y poder dar testimonio con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos. Pidámosle a Jesús que nos conceda entonces estar muy unidos a Él y que toda nuestra vida sea un testimonio real, verdadero, de ese tesoro que tenemos en nuestro corazón. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas.